foros, trato de ir y participar porque son muy interesantes, nos da dirección, sobre todo en un momento que ni siquiera indicadores económicos a veces se producen. Así que esto va a ocurrir el 17 de febrero, los invito para que vayan a las 8 de la mañana en el Marriott de Caracas, el que queda en el Rosal. Así que llamen, ya aquí tienen los números, 814-0630, los tienen en pizarra, @econométrica, y en la página econométrica.com.be. Tienen a excelentes ponentes, Carlos Román Chalbó, moderador de Play Network, un saludo a Carlos, Enkel García, uno de los directores de Econométrica, junto a Francisco Ibarra, Orlando Ochoa, excelente economista PhD, Ángel García Bank, por supuesto, director de Econométrica, y el expresidente de Fede Cámaras, buen amigo Jorge Botti. Así que bueno, un panel de lujo. ¿Alguna propuesta con estos escenarios? ¿De qué tema vas a hablar tú, Ángel? Me imagino que el cambiario. Definitivamente. Básicamente lo que vamos a plantear allí es que todo este proceso termina donde nosotros hemos dicho iba a terminar, que es básicamente un proceso de unificación cambiaria. Es así de simple. Nosotros dijimos el año pasado que en abril entraríamos en una crisis de inventarios y que estallaría el régimen de controles de precios y de cambios. Y en efecto, eso fue lo que ocurrió. El control de precios estalló, los precios empezaron a subir a una velocidad descomunal. Los dólares baratos para el sector privado se acabaron, el control reventó, el de precios y el de cambio. ¿Qué falta? La formalización. ¿Qué significa la formalización? La derogación de la ley orgánica de precios justos y la derogación de la ley contra los ilícitos cambiarios para que restablezcamos un sistema de mercado en Venezuela. El modelo colapsó, eso está más que claro, ya no se puede sostener, menos aún en una situación en que el precio del barril está en 20, 25 dólares por barril, y eso hace simple y llanamente insostenible un régimen de reparto de renta vía estos mecanismos cambiarios. Hay que buscar una salida para que la gente no pase hambre. Ningún sistema funciona con hambre, ninguno. Se debe generar las 3 comidas al día al menos. No estamos hablando de entretenimiento, estamos hablando de que la gente tiene que comer. Sí, y para resolver eso hay que levantar los controles fundamentalmente de cambio y precios, que lo que implican es que los dineros hoy, los escasos dólares, se convierten en sobrefacturación, sobreprecio en las facturas de importación y contrabando, y muy poco se queda para atender el consumo local, lo cual obliga a la gente a tener que acudir a colas, implica merma del poder de compra de los hogares, etcétera, etcétera. Okay, dejamos una pregunta al aire, Ángel, que no quiero que la perdamos, que es, tú dijiste el año pasado y mucha gente se sorprendió, que guardaran un poco sus bolívares, que no lo cambiaran completamente a dólares si tenían esa posibilidad, porque podría bajar el precio del dólar negro si se toman una serie de medidas de las que estás hablando. Todavía está abierta esa posibilidad. ¿Crees que si esto ocurre, como acabas de decir, que si toman la medida que pueden poner a 210, 250 el valor del dólar oficial y que todo el mundo tenga acceso a él, entonces puede bajar, pero podría también crear un proceso de deflación, se acabaría esa situación de hiperinflación? Algunos dicen que llegamos, no llegamos, pero tenemos una altísima inflación. ¿Podríamos tener un proceso también de deflación? Tú sabes que yo prefiero hablar de hipermafia, porque esta es la única hiperinflación en la que los salarios no suben, es decir, no suben al ritmo de los precios. Los salarios van por la escalera de los decretos y los precios van por el ascensor del mercado negro de divisas. Es insostenible seguir manteniendo esos mercados. Hay que unificar la tasa de cambio. Cuando eso ocurra, evidentemente, todo lo que está debajo del espectro de unificación, por ejemplo, lo que está a 6.30, alimentos, medicinas, no todos. Por ejemplo, aceite de oliva no, porque eso está a tasa alta. Pero los alimentos, en buena medida, las medicinas casi todas, van a subir descomunalmente, descomunalmente. Toallas sanitarias, por ejemplo, pueden subir 40 veces, por dar un ejemplo sencillo, y cuestan 20 bolívares, podrían subir unas 25 veces, digamos, en ese caso. Es decir, puede haber un proceso de inflación de abajo, de lo que está en el espectro de abajo de la tasa de cambio, descomunal, pero arriba va a haber caída. Es decir, ahorita que estoy viendo televisión, un televisor va a caer definitivamente de precio. Bienes raíces, vehículos, apartamentos en general, terrenos, todo eso va a caer, los activos van a caer. Entonces la recomendación no es otra sino la siguiente: el que trabaja en el espectro de arriba de la tasa de cambio no debe acumular activos. Puede comprar y revender, rotar, pero no acumular. Acumular 10 meses de inventario yendo a un mercado paralelo cuyo precio ni siquiera es determinado en Venezuela, sino que es determinado en un par de calles en Cúcuta, es un sinsentido. Okay. Ahora, acumular
digamos, toallas sanitarias, si se pudiese, o Bisolbón, o cualquier medicamento, digamos, que trabaje en el espectro de la tasa de cambio de abajo, eso sí tendría sentido. Claro, pero entonces la economía indirectamente está dolarizada. Cualquier país que tenga un proceso y sufre un proceso de hiperinflación, automáticamente uno coloca todos los productos en dólares. No es que en Venezuela sea legal, ni nadie está comprando nada, absolutamente nada, aquí no circula el dólar, pero se dolariza la economía. Quiere decir que como están dolarizados y si baja el precio del bolívar dólar, entonces eso es lo que causa ese efecto que bajen los precios. Claro, un apartamento de $100.000 va a seguir costando $100.000, pero mucho menos en bolívares que lo que cuesta hoy. ¿Por qué? Porque la tasa a la cual se va a valorar o expresar en términos de bolívares va a disminuir descomunalmente. Hay que recordar que este no es el caso, Pedro, de Recadi y de OTAC. Recadi y OTAC funcionaron antes de la unificación cambiaria de aquellos momentos con mercado libre de cambio. El actual no es un mercado libre de cambio, es un mercado ilegal y el precio ni siquiera está determinado en Venezuela, está determinado afuera. Si tuviesen un mercado de permuta, un mercado legal interno, podríamos decir ese es el precio hacia dónde va a gravitar una unificación cambiaria. Pero aquí no tenemos eso, aquí tenemos un mercado que es ilegal, que por ejemplo el 17 de diciembre del año pasado implicó un alza de 33 bolívares por dólar, cuando aquí no hubo actividad cambiaria, porque la tasa peso-dólar en Colombia subió. O sea que estamos ligados a la devaluación o revalorización del dólar, al igual que el peso, y no dependemos ni siquiera de lo que pase con el bolívar. Eso es correcto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener abajo la mayor inflación de la historia monetaria del país. Es decir, los rubros a 6.30 a tasa por debajo de unificación. Alimentos y medicinas. Alimentos y medicinas. Y arriba vamos a tener deflación. Entonces, vamos a tener inflación en promedio en términos netos, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Cuánto es tu cálculo? Bueno, podríamos tener una inflación del 300%. Yo no pienso en una situación tan pesimista como la que está planteando el Fondo. Pero el Fondo Monetario dice que son 700%. Pero eso implicaría un proceso sí de hiperinflación en el contexto del cual estarían aumentándose los salarios prácticamente de forma mensual. Y eso no va a ocurrir por una razón muy sencilla. No se pueden aumentar los salarios. Si aquí se aumentan los salarios, el sistema que está funcionando sin inventarios, inventario nulo, pero ya casi que no solamente acervo o inventario nulo, sino importaciones o flujo nulo, lo que generaría sería una escasez y una inflación atroz y una inflación desbordada. Porque la lógica es que la gente tiene más dinero que gastar, no hay productos, soy capaz de pagar más porque tengo más, así que sube el precio porque pago cualquier cosa. Y por eso es que el gobierno no decretó aumento de los salarios en enero. Probablemente si se anuncian medidas en los próximos días, acompañando a esas medidas venga algún aumento del salario, pero en el marco de esas medidas que seguramente tendrían una devaluación, un aumento del precio de la gasolina, etc. Pero lo cierto y lo importante es que vamos a enfrentar tasas de interés reales positivas y negativas. ¿Negativas dónde? En los rubros que están abajo. Los que están abajo van a enfrentar tasas de interés reales negativas porque va a haber inflación esperada. Pero en los rubros de arriba que van a caer de precios, después de una unificación cambiaria, habrá deflación, por tanto, tasas de interés reales positivas. Mira, me queda un minuto, Ángel, así que vamos a hacer lo más breve posible. El otro día, Henry Ramos Alud, presidente de la Asamblea, hablaba que el presidente Maduro no tenía capacidad de maniobra porque estaba presionado por distintos factores de poder que lo rodean. ¿Sigues pensando igual? Tú has hecho algunas denuncias en este programa al respecto. Definitivamente, está secuestrado, la política económica está totalmente secuestrada. Eso es un problema político a resolver, le toca a los políticos en la Asamblea Nacional buscar una solución a esto, porque lo cierto es que la gente, Pedro, al final, el 6 de diciembre se expresó, quiere un cambio del modelo, definitivamente quiere un cambio en las políticas públicas, no quiere seguir haciendo colas, no quiere ver el poder de compra de su salario mermar con la velocidad que ha mermado. Por eso es que yo digo, ojalá tuviésemos hiperinflación. En hiperinflación los salarios reales no caen como han caído aquí. Aquí los precios están yendo por el ascensor del mercado negro y los salarios por las escaleras de los decretos. Eso no es sostenible por mucho tiempo más. Lo lógico es unificar y restablecer una economía de mercado en Venezuela. Excelente. Gracias, Ángel. Gracias por visitarnos. Les recuerdo, 17 de febrero a las 8 de la mañana hagan sus reservaciones porque se agota rápidamente @econométrica o llamen al 991-2554 o escríbanle directamente. ¿Cuál es que es tu Twitter? @García Banch con S al final. Ahorita lo ponemos en Twitter. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Y ya regresamos para que usted aprenda a cuidar sus megas, ¿les parece? Aquí en Coto y Pensini por Globovisión.